Bueno, vamos a hablar enseguida con Jorge Calabres también del Español y también con Carlos Arenas, el economista nuestro que va a analizar el tema del crack bursátil en Estados Unidos y en otros países. Pero antes me gustaría pediros opinión, Moisés y César, sobre esto que también nos ha dejado un poco sorprendidos, si es que ya uno es capaz de sorprenderse con algo que tenga que ver con Ábalos, porque lo de Ábalos es una auténtica película de Torrente, pero es más todavía, es más allá de Torrente está Ábalos, que le supera en todo, como esto de llevar una furgoneta llena de señoritas, dice hoy el OK Diario, para reventar el parador de Teruel, es decir, una suite entera para las señoritas y luego la suite además que quedó hecha polvo, literalmente hecha polvo. Esto es lo que señala hoy el OK Diario, que a ver, esto ya son anécdotas dentro del conglomerado este de Ábalos y de lo que él hacía, pero lo peor de todo no es que Ábalos sea un mujeriego, que eso, oye, pues es así. Lo peor es que siempre va a lo público para pagar los servicios sexuales de sus señoritas, porque los paradores, ¿de quién son? Pues ya ¿De quién está. dependen los Sí. paradores del Estado? ¿El de Teruel, el de Toledo o el de Arcos de la Frontera? Me da igual. ¿Y quién era el director de paradores cuando pasó todo esto y se Óscar tapó? Puente. Óscar Puente. ¿Y ahora dónde está Óscar Puente? De ministro de Transición Ecológica y de esbirro contra Isabel Díaz Ayuso desde el Gobierno Central. Por tanto, todo encaja. Bueno, lo del señor Ábalos ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo prefiero, como una forma de desprecio a la figura política que representa este señor, tomármelo un poco a chufla. Pues ya se sabe que este señor ha confundido lo público con lo público y, oye, cada uno puede tener la vida amorosa, afectivo-sexual, como dice ahora la izquierda, que considere, siempre y cuando se lo pague uno, ¿no? Y siempre y cuando eso no interfiera a tu profesionalidad y siempre y cuando, por supuesto, no destines dinero del contribuyente ni te alojes en hoteles públicos o privados, me da igual, para, con cargo al contribuyente, montar ahí una orgía aprovechando que estás haciendo una visita como ministro en la zona y después, cuando te acaba la visita como ministro, te montas la orgía en el parador. Bueno, Yo no ahí quiero tenemos el vídeo aplicar... que aporta también OK Diario en el que los trabajadores dicen, pues es que ha destrozado la habitación, está todo destrozado, en fin. Moisés, es como muy... Todo esto me parece de una brocha gorda, obsceno, grosero. Esto un ministro que además era muy principal en el gobierno de Sánchez. Número dos, el PSOE. Era el número dos, el ministro más poderoso que tenía Pedro Sánchez, el que le ayudó realmente a hacer todo lo que hizo en el PSOE para recuperar el poder, para llegar al poder, el que defendió la moción de censura con la que Pedro Sánchez fue presidente del gobierno. En fin, todo esto es lo que hacía Ábalos. No, es todo muy lamentable. Es que a mí ya hasta me da pereza, incluso asco, comentar cosas de Ábalos. Es decir, que tampoco lo que aporta aquí diario que ya ni me sorprende, ¿no? Pero sobre todo es la impunidad. O sea, eres un vicepresidente, el ministro más importante de un gobierno que llegó en fin, con subrayado el tema de la ética. Eh, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué esperas? Que nadie te va a poner freno, que nadie se va a enterar de lo que estás haciendo. O sea, está fuera de lugar completamente. Es un hombre de lo que está apareciendo y lo que está demostrando sin palabras, sin ningún sentido de la moralidad, de la ética. No sé, es todo de verdad lamentable y que se le condene cuanto antes, que se le condene socialmente y sobre todo jurídicamente y que dejemos ya de asquearnos con estas informaciones que aparecen en los periódicos. Y esto no nos sorprende y esto ya es lamentable y penoso, ¿no? Que es algo más, es decir, es sumar más mierda a un asunto que ya de por sí pues está enmierdado desde su inicio. La UCO No estoy oyendo. encuentra... Hola, Jorge, ¿me oyes? Ahí está, ¿no? Esta es la información que Ahora publicáis hoy sí, en ¿qué El tal? Muy Español, que buenas. firmas tú. Esta exclusiva tuya es que la UCO encuentra nuevos mensajes en el móvil de Aldama sobre los pagos a Coldo y Ábalos. Y esta expresión que nos tiene de cabeza hoy, tráete una bolsa. Entendemos, Jorge, que la bolsa es para meter los billetes. ¿O para qué? Es para meter los billetes de las comisiones que recibía Coldo y José Luis Ábalos. Utilizaban como correo en ese dinero a Joseba García, hermano del exasesor del ministro de Transportes. Y hay un dato muy interesante
estos los mensajes de Joseba García y Aldama en el móvil encriptado del empresario, porque lo que demuestran también es que José Luis Ábalos y Koldo García continuaron cobrando cuando salieron del ministerio y fue cesado José Luis Ábalos por Pedro Sánchez, porque los mensajes son entre septiembre del año 21 y la Navidad de 2022. Por tanto, los negocios de José Luis Ábalos, Koldo y compañía con Víctor Aldama se alargaron al menos hasta esa fecha. Jorge, ¿esto qué puede suponer en el marco de las investigaciones? Porque también aportáis pruebas, entendemos que son pruebas de Aldama, ¿no? De conversaciones de Aldama con Joseba García, el hermano de Koldo, que es una persona al final, y cada vez lo estamos viendo más, fundamental en todo el entramado. También, Joseba García, ¿no? Muy importante, el hermano de Koldo, que era una especie de tapadera de Koldo, pero según vamos avanzando en la investigación y va habiendo revelaciones periodísticas, con mucho protagonismo en todo este entramado. Sí, con mucho, porque era una persona, como he dicho antes, el intermediario que utilizaban muchas veces José Luis Ábalos y Koldo García para hacer esos trámites y esos cobros a Víctor de Aldama. Es muy importante para la investigación porque se está haciendo un informe sobre todos esos WhatsApps que se han encontrado en aquel móvil encriptado que tenía Víctor de Aldama y que en su colaboración con la justicia pues ha aportado. También lo que demuestra es que Joseba era una parte fundamental, cobraba ese dinero para después repartirlo con esta trama que operaba desde lo más alto del Ministerio de Transportes. Y también un detalle a tener en cuenta es que utilizaban como palabras clave para referirse a ese cobro de comisiones con las palabras documentos, escrituras y papeles, que cuando decían papeles, documentos o escrituras, realmente se estaban refiriendo a esas entregas de dinero en efectivo. Jorge Calabres, pues te doy las gracias por esta colaboración con nosotros en Es Diario Televisión, en las tardes de Es Diario. Enhorabuena por esa exclusiva y hasta la próxima. Gracias. Bien, gracias, Jorge. Esto es lo último que sabemos en torno a Ábalos. Me parece de la máxima gravedad también, trama Koldo, trama Ábalos, trama Aldama. Lo que hace falta, desde luego, César, es que Aldama siga presentando pruebas, porque al final las denuncias que él hizo en su momento son gordísimas, pero hace falta pruebas. Por ejemplo, son los mensajes entre Aldama y el hermano de Koldo. Claro, pero es que conforme la UCO va trabajando en el material aportado meses atrás por Aldama o en fechas anteriores, vamos conociendo más cosas. Es que esto ya se veía venir cuando se produjo la excarcelación del señor Aldama, su primera declaración ante el juez, que provocó la excarcelación, el compromiso de Aldama de ir aportando pruebas. Claro, las primeras pruebas que conocimos que aportaba Aldama, el PSOE lo despachó diciendo que no era más que un ejemplar del BOE con sus rayados. Pero claro, es que ese ejemplar del BOE con sus rayados, claro que eso fue lo que aportó, pero lo que importa no es que sea un ejemplar del BOE con sus rayados, lo que importa es que Aldama estaba diciendo dónde estaban las mordidas en las concesiones de obras del ministerio del señor Ábalos. Eso es lo importante, y a partir de ahí la UCO, claro, empieza a tirar de ese hilo, que es extremadamente complejo, porque hay que ir al pliego de adjudicación, hay que ver si se ha ejecutado o no, hay que ver cómo son los pagos, hay que ver en qué fase de ejecución está ese pliego, cuántos pagos se han hecho, qué se ha ejecutado conforme a lo contratado por el Estado en el pliego. Es complejísimo y requiere tiempo, y la UCO, por desgracia, y por qué será, por cierto, no tiene todos los medios necesarios para operar con más celeridad. Claro, porque eso depende del Ministerio de Interior, por cierto, que eso hay que recordar, ¿no? Ahora también sabemos, o encaja muy bien, por qué Marlaska ha cambiado la legislación, la normativa, para que sea el Ministerio de Interior el que nombre a los policías y guardias civiles que van a trabajar en comisión de servicio con los tribunales, la policía judicial. Ya no lo nombra a los jueces, lo nombra el señor Marlaska, qué casualidad. Entonces, aquí vamos sabiendo muchas cosas, y claro, y esto es un continuo goteo de una nueva evidencia, otra nueva evidencia, otra nueva evidencia, que al final lo que apuntala es, o lo que refuerza es la evidencia de que todo esto no se puede hacer sin el conocimiento de Pedro Sánchez. Otra cosa es que jurídicamente no se pueda demostrar, porque evidentemente no creo que Sánchez haya llegado a ser tan tonto de firmar nada que le comprometa, pero de palabra claro que Sánchez tiene que estar informado, porque estas cosas no se hacen sin el conocimiento del número uno, nunca mejor dicho, ¿no? Y por otra parte, el señor Ábalos, la única razón por la que no dimite el señor Ábalos es porque, como ya no está adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, sino al Grupo Mixto, si el señor Ábalos dimite,
dudo mucho que corriese la lista electoral de la provincia por la que se presentó el señor Ábalos y el PSOE recuperase un diputado. Porque ahora el señor Ábalos está en el grupo mixto y hasta donde yo recuerdo el reglamento del Congreso de los Diputados, creo recordar que si el señor Ábalos dimite, el PSOE se queda de por vida con un escaño menos. Y con las ajustadas que están las votaciones no se lo puede permitir. Eso es también lo que está salvando al señor Ábalos. Eso es lo que le está salvando, de no dimitir, de no renunciar al acta. Es por eso. Bueno, tenemos, antes de despediros, solamente un apunte más, y es lo de Podemos. Porque claro, este partido que llegó al mundo como el partido de las asambleas...